Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Cinema de los Sentidos. Alberto, más tranquilos después de haber ganado el repechaje. Sí, es verdad que ha sido unos días súper tensos para todos los que aman el fútbol. Acá los dos, aparte de amantes de la cultura, somos acérrimos amantes de este deporte irracional. Y otra vez contento de estar de vuelta en cabina también, que un par de semanas que he estado fuera. Exacto. Hemos estado dando un paseíto cultural por el viejo continente. Estuviste en una misión especial, cuyos resultados no hemos visto todavía, pero bueno, espero que veamos pronto. Hemos estado caminando y hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los museos no solamente tienen un día gratis al mes, como acá en Perú, que los primeros domingos cada mes es gratis. Durante la semana, si vas al Prado el jueves entre las 12 y las 2 de la tarde, puedes estar gratis. Ah, qué maravilla. Todas las semanas hay un horario, cada museo tiene un horario. El Museo de Picasso también en Barcelona, tal día, de tal hora a tal hora, puedes ir y es gratis. Creo que eso también incentiva, ¿no? Hay veces que la gente Sin duda. el domingo a veces tiene plan familiar, se quiere quedar en casa de tanto trabajo, ¿no? O está con la resaca, muchos peruanos tal vez, quién sabe, y en la semana tienen esa opción, ¿no? Ahí van los tours escolares, ¿no? Van los universitarios, van los adolescentes, tienen ese horario que les permite soportar un poquito el bolsillo y así es. Gratis. A veces tengo la sospecha de que no se llega a comprender cabalmente que la cultura es un derecho, ¿no? Es una actividad económica, efectivamente se puede insertar en el mercado, puede producir una rentabilidad, eso nadie lo discute, ¿no? Pero creo que hay que lograr un balance entre eso y el hecho de que la cultura es un derecho, ¿no? Las personas, los ciudadanos, tenemos derecho a acceder a los bienes culturales de la ciudad a la que pertenecemos o del país al cual pertenecemos, ¿no? Entonces no todo puede reducirse a una fórmula económica o a una fórmula rentista, ¿no? Entonces creo que es importante pensar siempre en ese horizonte, ¿no? Un equilibrio entre digamos, la cuestión económica y la cuestión de un derecho básico, ¿no? Yo otra cosa también creo que a veces se especula con los precios acá en Perú, las actividades culturales, solamente elevadas. Ciertamente. He llegado a ver entradas al cine allá entre 4 y 7 euros. 4 son menos de 15 soles. El cine que está más cerca de mi casa son 32 soles para ver una película. Claro. Hay esos problemas. Eso no alienta tampoco a que la gente vaya a ver cosas o a tener experiencias culturales enriquecedoras. Y sin ir muy lejos, yo recuerdo un viaje a México, nos dimos con la sorpresa de que para los maestros, fueran de la parte del mundo que fueran, yo casualmente tenía mi carnet de la universidad en ese momento, no me cobraron la entrada a ningún museo. La entrada a los docentes es gratuita. Pero eso tiene sentido, ¿no? Un maestro, alguien que se dedica a la enseñanza, tiene que tener un acceso abierto y libre pues, a la cultura, a la experiencia cultural, porque si no, ¿qué va a transmitirle a sus alumnos? ¿Qué pasión les va a transmitir? ¿No? Entonces, hay varias cosas ahí para trabajar y creo que sería importante dar pasos en ese sentido, ¿no? Y antes de empezar con las entrevistas, la entrevista de hoy, una anécdota, un maestro que creo que va a salir hoy día, Jorge Eslava, que fue mi profesor en la universidad, que siempre incentivaba a sus alumnos, le daba un punto extra en algún trabajo, se subía un punto. Si a quienes iban al teatro o al cine, ¿no? Mostrabas una entrada del teatro, del cine, y te decía, te subo un punto. Y eso creo también es una forma de incentivar a que conozcas. A veces la gente que no ha tenido un contacto familiar en la escuela, el incentivo puede ser la llave que abre el mundo del teatro, del cine, de la literatura, a esa gente joven, ¿no? Y es algo que en el rol del maestro es muy importante, que transmita la pasión de querer. Absolutamente necesario. Y que bueno, Alonso, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, el invitado de hoy me hace recordar que somos parte de un país con una gran tradición icónica, con una gran tradición visual. Y esto hablando desde tiempos precolombinos, tejidos, ceramios, en fin, toda una serie de productos donde lo visual es algo muy importante, ¿no? Luego tenemos pues una espléndida pintura que viene desde la escuela cusqueña en adelante, para no hablar ya de la pintura contemporánea. Dicho sea de paso, hace poco nomás Gerardo Chávez presentó su libro de memorias. Creo que es una lectura que va a ser seguramente indispensable en los próximos días. Pero también tenemos una gran tradición de fotógrafos, ¿no? Pensemos Martín Chambi, pensemos en el archivo Curré,
Pensemos en el trabajo de un fotógrafo como Montesinos en Arequipa. Y pensemos también en los contemporáneos, ¿no? Ana María McCarthy, Billy Hare, Roberto Huarcaya, en fin, que tienen un trabajo muy valioso. Entonces, nuestro invitado es Elian Glez, ¿no? Un fotógrafo medianamente joven, ¿no? No voy a decir fotógrafo joven, medianamente joven, que nos presenta su muestra Correspondencias, que como recordarás es el título de un famoso poema de Baudelaire, En las flores del mar, y que creo yo, sospecho, su muestra tiene mucho que ver con este poema de Baudelaire, y por supuesto se lo vamos a preguntar para que nos desentrañe ese misterio. Elian Glez y su muestra Correspondencias. Así que vamos a una tanda comercial y volvemos con la entrevista. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento y cultura. Pronto en RCR, emisión de TV por cable. La Derrama Magisterial continúa promoviendo su nuevo esfuerzo editorial, una colección en 6 tomos denominada Nueva Historia del Perú Republicano, que reescribe y actualiza los hechos que formaron al Perú desde 1780 hasta nuestros días. Un homenaje en el bicentenario de la independencia del Perú. Ya está a la venta el tomo 6, La República Empresarial, de los historiadores Jesús Cosamalón y Francisco Durán, último tomo de la colección que abarca hasta el año 2021. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40.000 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que más fondos reciben. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Muy bien, como ya anunciamos, estamos de vuelta de una pausa comercial y ahora vamos a entrevistar al fotógrafo Elian Glez, que justo ahora estamos haciendo un enlace desde la que va a ser su exposición. Justo ahora están montando las fotografías, ya nos va a explicar más adelante, cuando tenemos un enlace en vivo desde el lugar de los hechos, ¿no? Hola Eli, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto, maestro? Qué gusto. Así que, ¿cómo están? ¿Ya están listos para mañana y el primero? Bueno, cuando se emita esto ya estará la exposición lista, pero veo que ya están preparando todo. Sí, estamos en pleno montaje, verdaderamente ya lo estamos terminando, nos falta nada prácticamente. Ahorita estás viendo cómo se está mostrando, cómo se está montando una composición detrás que va a ser un cuadrado
prácticamente 2 metros por 2 metros, con imágenes de 30 por 30 centímetros. No sé, le voy a dar una vuelta a la computadora para que atisben un poco. Por ahí hay unas hojitas, allá está el escano jalando la cortina. Acá hay otra composición en forma de triángulo. Por acá hay otra composición en forma de constelación, por decirlo así. Y esto es un poco lo que estamos montando acá en la Galería Martín Yepes de la Plaza San Martín. Es un edificio tradicional, antiguo, impresionante, bellísimo, con unos techos altísimos, altísimos. Un lugar para mostrar arte verdaderamente sin igual, ¿no? Estoy contentísimo con el sitio. Si abriésemos la puerta que da al balcón acá al costado, veríamos a la Plaza San Martín y al caballo mirando a ver hacia nuestra izquierda. O sea, es impresionante el sitio, ¿eh? Verdaderamente. Me imagino. Y ahora ya entraremos en detalles acerca de correspondencia, pero primero hablemos un poquito de ti, tu trayectoria. Tú inicias, antes de aventurarte a ser fotógrafo ya de manera profesional, como químico de la Cayetano Heredia, quisiste ser perfumista, y cómo es que desde ese punto llegas a lo que es la fotografía. Claro, mira, en realidad yo comencé con la fotografía en quinto de primaria, ¿no? Encontré la cámara de mi abuelo paterno, tenía una cámara mecánica pequeña, y me llamó la atención, los controles de la cámara me llamaron la atención, los clics, los tiempos, las aperturas y todo lo demás. Y justo en ese tiempo, el momento coincidió con que un hermano marista, yo estudié en el Champañá, estaba dictando un curso sobre fotografía analógica, ¿no? Apertura, velocidad y todo lo demás. Y me quedé enamoradísimo de la cámara fotográfica, ¿no? Bueno, la esposa de mi abuelo, mi abuela, el segundo compromiso de mi abuelo, mi abuela brasilera, María Teresa, era pintora, ¿no? Pintaba lindísimo, pero siempre se escondía para pintar. Entonces yo ahí la miraba pintar y todo lo demás y soñaba con el arte, ¿no? Tú sabes, o sea, todo esto se contagia desde la infancia. Pero siempre yo pensé que el arte era pues para iluminados, ¿no? Que luego se especializaban y se perfeccionaban en bellas artes, en la escuela. Entonces, ahí dejé el tema del arte y me puse a hacer fotografía coloquial, ¿no? Esa fotografía de rollo, chapas la cámara y fotografías tu historia, ¿no? Y fotografiaba para no olvidar, ¿no? Para guardar el registro, ¿no? Lo tenía clarísimo. Yo guardo mis negativos, guardo las fotos que saqué en ese momento. Y después, bueno, me toca estudiar. Yo estudié primero en Texuc y luego me fui a trabajar a Toquepala, a una mina en Tacna, una mina de Sauder, Perú. Me casé, mi hijo nació allá, regresó para Lima con mi esposa, yo me quedé 2 años solo y comencé a fotografiar y a registrar el sitio en donde estaba, ¿no? El medio, sin ninguna pretensión, sin ninguna pretensión. Entonces, esos fueron, digamos, las primeras fotografías conscientes de una búsqueda, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es un poco la manera como yo llego a la fotografía. Luego regreso, salgo de Estado del Perú y estudio química en Cayetano Heredia. Me alejo de la fotografía porque acuérdate que la fotografía cambia de lo analógico a lo digital y yo no entendí ese cambio, ¿no? No lo entendí, ¿no? Para nada. Entonces me alejé de la fotografía y la dejé congelada ahí, ¿no? Eso es lo que pasó. Yo no entendía cómo una imagen se fijaba en un sensor electrónico, ¿no? Entonces, como no la entendía, me alejé de la fotografía. Esa es un poco la manera como yo empiezo en fotografía. ¿Y cómo es que regresas a la fotografía? Después de estudiar química, ¿cómo decides volver?
Lo que pasa es que entro a trabajar a Jambal, a UNIC, que es la empresa en donde trabajo ahora, y mi trabajo implicaba tomar registros fotográficos de los resultados que iba obteniendo, los resultados experimentales que iba obteniendo, ¿no? Con los productos nuevos, en el desarrollo de productos. Tenía que tomar fotografías para poder generar un dossier de productos, ¿no? Y tuve que usar la cámara digital. Entonces, la cámara que teníamos en ese momento era una cámara avanzada. Entonces yo comencé a jugar con los controles de la cámara y comenzaron a salir cosas bien locas, bien alucinantes. Esto fue en el 2007, en el año 2007. Yo dejé de tomar fotos por allá por el 2000, 2001, 2002. Fueron mis últimas fotos analógicas en rollo. Y en el 2007 retomo la fotografía por trabajo y comienzo a llevarme la cámara a la casa, ¿no? Sin permiso. Que no esté escuchando a la gente de la chamba, porque igualito me cae. Sin permiso, y comencé a experimentar en la casa con la cámara del trabajo, ¿no? Entonces, descubrí en la cámara una herramienta poderosísima de creación. Entonces, es ahí cuando comienzo a meterme a indagar más en el potencial de la imagen fotográfica. Obviamente, comienzo a hacer fotografías documentales, viajaba mucho por trabajo con Jambal, y en cada viaje tomaba mucha fotografía de calle, mucha fotografía de la gente. Entonces disfrutaba mucho de generar ese registro, de ver cómo en Sudamérica todos somos iguales, ¿no? Todos somos con el dejo ligeramente diferente, pero finalmente todos somos muy parecidos y todos hablamos el mismo idioma. Eso es lo más loco, ¿no? Tú te vas a Europa y en Europa pasas de una frontera a otro país, atraviesas una frontera y la gente habla un idioma distinto. En un mismo país la gente habla idiomas distintos. Entonces, en Latinoamérica la gente habla español y la gente se entiende. Somos muy parecidos. Entonces, yo comencé a hacer esas fotografías hasta que comencé a descubrir por estas experimentaciones que la cámara fotográfica me daba otro tipo de potencialidad también, ¿no? Y la comencé a explotar. Y es así como voy metiéndome más a utilizar el medio fotográfico, pero no a manera de registro, sino tratando de salirme del registro y ver qué más podíamos hacer, qué más podía yo hacer con la cámara fotográfica. ¿Tienes algún referente, alguien que sigas o que sea un referente para ti en lo que es fotografía? Sí, claro, por supuesto. Foncuberta, por ejemplo, el español, la manera como él piensa la fotografía, más allá de la fotografía, como él piensa la postfotografía, me pareció siempre alucinante. Antoine D'Agata es un fotógrafo que no experimenta con la fotografía, pero fotografía sus vivencias alteradas por el uso de las drogas y el alcohol, el sexo y todo lo demás, pero generando registros que no son transparentes. O sea, tú no ves imágenes en las que digas claramente esto es el otro y esto es algo reconocible, sino reconoces cuerpos, reconoces situaciones, pero no son claras, son oníricas, ¿no es cierto? Antoine tiene esa característica y esa cualidad y hace cuerpos de trabajo realmente fabulosos, ¿no? Claro, pucha, le da duro a las drogas, ¿no? Pero estas le sirven para trascender a otros niveles de conciencia y generar el trabajo que genera, ¿no? O sea, son situaciones extremas, pero que a él le funcionan, ¿no? Entonces, sí, estoy lleno de referentes fotográficos. ¿Y actualmente trabajas solamente digital o también usas analógico? Porque Trabajo con Polaroid también. Uso la Polaroid también para generar parte del trabajo y luego refotografío las imágenes de Polaroid y
y las uso en mi cuerpo de trabajo, pero mayormente trabajo con fotografía digital, que es lo que más se acomoda a mi dinámica, a mis tiempos, etcétera, 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 ¿no? Justo hablábamos hace un momento por acá sobre si yo tenía un cuarto oscuro en la casa o algo de eso, y no hago laboratorio, ¿no? Es más, no aprendí a hacer laboratorio, no me metí por ese lado. Entonces, siempre que he necesitado revelar mis rollos, los he mandado a revelar y luego sí he utilizado los negativos para escanearlos y generar lo que quisiera generar, ¿no es cierto? Experimento mucho, lo que no significa que haga fotografía experimental, no. Desde mi punto de vista yo no hago fotografía experimental, lo que sí hago es experimentación, el resultado es fotográfico. Experimento y el resultado es fotográfico, es fotografía. No son experimentos que te llevan, a ver, de costadito por el lado fotográfico, no. Yo hago experimentación, pero el resultado es fotográfico, ¿no? Completamente fotográfico. ¿Y cómo sientes que ha evolucionado tu arte? Porque yo puedo notar bastante uso, por ejemplo, de exposiciones prolongadas, de distintos tipos de luces, de calidad de luces y exposiciones largas para generar transparencia, luminosidad, este tipo de cosas dentro de la propia fotografía. Yo lo que hago es, mi práctica fotográfica ha sido tratar de buscar qué otras potencialidades te da el medio fotográfico. Y en esa búsqueda he descubierto que las potencialidades son infinitas. Por ejemplo, yo tengo unas obras, un trabajo que se llama Alteraciones Atómicas. No sé si se llega a ver ahí detrás. Está viendo. Que es el registro de la luz en un tiempo determinado. Mira, nuestros ojos no acumulan, no suman luz. Ven la luz de manera puntual y luego la luz se va y se acabó. No la sumas, ¿no? Una cámara filmadora tampoco te suma luz, ¿no? Te genera muchos fotogramas, pero no te genera una sumatoria de luz. La cámara fotográfica sí, tú puedes hacer una larga exposición de 20-25 segundos, como en este caso, de una luz específica, y lo que vas a hacer es vas a acumular la luz, o sea, vas a registrar la suma de la luz. Entonces, en ese sentido, la cámara fotográfica te permite obtener resultados que no podríamos experimentar ni a simple vista ni con otros medios necesariamente. Entonces, esas potencialidades me interesa buscar a mí. En el trabajo que estás viendo detrás, lo que yo busco es alejarme del referente, ¿no? La fotografía, como índice, siempre va a estar en contacto con esa cosa real, ¿no? Con ese objeto real. Si yo te fotografío a ti, la fotografía es registro de tu presencia. O sea, tú existes en el mundo y yo te he registrado, te he hecho un retrato, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a poder alejar en fotografía de ese referente. Lo que yo hago es tratar de difuminar ese referente para generar una nueva visibilidad, alargar los tiempos de exposición, mover la cámara, utilizar artilugios, lupas, espejos, reflejos, macros, para poder generar una nueva visibilidad que te dé a pensar sobre lo que la fotografía puede llegar a darte, más allá de un registro documental, sobre la potencia de la fotografía para crear, y fundamentalmente eso, o sea, mi trabajo se fundamenta en eso, ¿no? En generar visibilidades distintas a las que conocemos usualmente para la fotografía. ¿Y cómo nace Correspondencias? Correspondencias es, es una muestra que reúne, digamos, determinados trabajos que van en esa línea que te he comentado, que he ido haciendo en los últimos 10 años, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de atrás a color, que es una explosión de color,
en la que registro pinturas de diferentes artistas, difuminando el referente, no tomando toda la pintura, sino una sola parte, y difuminando el referente con larga exposición y movimiento de cámara, es un trabajo que comenzó el 2014, ¿no? Y lo fui continuando en el tiempo. Un trabajo que tengo atrás, también comenzó en el 2012, es de interiores. Este trabajo son sombras de la casa, esas sombras generadas por las luces de la calle, que lo que hacen es, generan estas imágenes, las sombras generan imágenes en las paredes producto de las luces externas, y a mí eso me llamaba la atención en noches de insomnio, y comenzaba a registrar esas imágenes, ¿no? Entonces, son trabajos que he ido realizando y que he ido juntando en los últimos 10 años. En ese sentido, es una muestra, es una selección de determinados trabajos de los últimos 10 años. Es una antológica, ¿no? Una muestra antológica que preparé junto con Olga Saavedra, que me ayudó a la curaduría, que ha realizado la curaduría, ha escrito el texto curatorial, y ella es la que ha dado el visto bueno a la distribución de la obra en los ambientes. Entonces, es la primera vez que hago esto, juntar el trabajo de 10 años, y es impresionante cómo los conjuntos de fotos adquieren un nuevo sentido juntos, ¿no? Cuando los reúnes, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, me siento muy contento de este trabajo, de este resultado que va a tomar forma, y nada, o sea, están todos invitados. El nombre de la muestra, Correspondencias, lo tomamos con Olga del primer poema de Baudelaire de su libro Las Flores del Mal, en el que él habla de, digamos, la importancia de los estímulos sensoriales, ¿no? La sinestesia, para pensar, imaginar, sentir al mundo, ¿no? Y eso es un poco también lo que busco en esta exposición, en esta antológica, ¿no? Ir más allá de lo que la imagen te puede decir de manera directa, para soñar un poco, ¿no? Para experimentar de manera más sensorial la imagen, pero no solamente la imagen, acá va a haber olor, va a haber sonido. Entonces va a ser digamos, una suerte de exposición sensorial, ¿no es cierto?, con énfasis en la imagen fotográfica. ¿Y cómo, por ejemplo, estás integrando el sonido, por ejemplo, en la muestra? Eso es bien interesante. Lo que estoy haciendo no lo he hecho todavía, tengo que hacerlo. Hoy día lo voy a hacer. Voy a recoger sonidos de la casa, tarde, bastante tarde, esos sonidos que se generan, esos sonidos domésticos mientras estás haciendo cosas domésticas, como prepararte un café, servirte un vaso con agua, cosas que no tengan que ver tampoco con sonidos ajenos, ¿no? Como sonidos del televisor, ni nada de eso, sino esas cosas esos sonidos que uno va generando mientras va haciendo cosas en la casa, van a ser parte de los sonidos, porque hay una parte que es muy doméstica de esta muestra. Y también voy a buscar sonidos exteriores al amanecer, para jugar también con los sonidos de afuera, ¿no? Voy a jugar con los sonidos de adentro y los sonidos de afuera de una casa, porque finalmente todos nosotros vivimos en departamentos, vivimos en casas acá en la ciudad, no estamos en el campo, estamos en la ciudad, en una ciudad tan agresiva como Lima, y lo que voy a buscar no es ese ruido, ese sonido agresivo, sino el sonido, digamos, más liberado, ¿no? El sonido más al que no solemos prestarle tanta atención, ¿no? Pero que no es silencio, que es un sonido, y en ese sentido es significativo, ¿no? Y en la parte de los olores, sí, estoy buscando
Tengo algunas fragancias que son aromatizadores. Estoy buscando aromatizadores que no sean los comunes, sino aromatizadores que te lleven justo a esos olores que son los olores de casa, ¿no? ¿Quién no reconoce el olor de la canela, ¿no? El olor del eucalipto, el olor de el incienso en algunos casos? Entonces, esos son los sonidos que pretendo que dominen en el ambiente. Veo que estás Perdón, trabajando. vamos a ver cómo funciona. Esto es experimental también y vamos a ver cómo eso se arma, ¿no? Y yo creo que también no solamente has jugado con las fotografías, sino la forma de exponerlas en su conjunto, con cuadrados, con triángulos. Estás jugando también que cada grupo tenga una forma específica al momento de exhibirse. Sí. Bueno, esa ya es una característica en mí, ¿no? Por ejemplo, atrás estoy jugando con un cuadrado con vacíos, con espacios en blanco, espacios que podrían ser completados por el espectador si se animase. Igual en el triángulo que te mostré hace un momento, espacios en blanco. Después en el otro salón, que está acá al costado, tengo unas imágenes que están trabajadas con otra metodología. Lo que hago es la imagen fotográfica, la imprimo en un papel X y luego la traslado a un papel de acuarela, un papel que aguante el agua. Entonces la pego con un medio especial y luego voy retirando ese papel simple, ese papel bond, con un poquito de agua y con el dedo, como si fuese escarbando en la tierra, en una tierra que no es tierra, en una tierra que puede ser memoria, que puede ser recuerdo, hasta que la imagen va surgiendo. Es un trabajo muy orgánico. Entonces, parte de ese trabajo está separado por puntos y comas. Uno ve los espacios de separación entre las imágenes que son distintos. Son comas, puntos y comas, en una narrativa visual que no necesariamente tiene que ser lineal y no necesariamente tiene que ser una narrativa textual. Y un poco voy generando ese efecto, ¿no? Los espacios para mí son bien importantes, ¿no? La geometría, sí, pues, viene también de mi formación, ¿no? O sea, es imposible desligarse de la formación científica, del pensamiento racional, ¿no? Pero trato de desligarme un poquito de eso. A propósito de eso, mañana estamos comenzando un curso, estoy trayendo a un amigo, no está viniendo de manera online, a un amigo español, David Jiménez, que es un artista de polendas, español, fotógrafo, a dictar un taller que se llama El corazón de la imagen. Son 3 días, viernes primero, sábado y domingo, por la tarde, a hablar justo de eso, ¿no? Justo de que no podemos crear pensando de manera racional, tenemos que trascender la racionalidad, tenemos que ir hacia lo instintivo y explorar otro tipo de búsquedas para poder conectarnos con nuestras imágenes internas y a través de nuestras imágenes internas con la fotografía, la pintura, etcétera, que generemos, ¿no? Entonces, es un taller que va a estar bien interesante. Si es que les interesa, a quien pueda escuchar, bueno, esto ya se va a dar el martes, pero imagino que ese taller se va a repetir. Se puede poner en contacto conmigo, ¿no? En Instagram, @elieangles, @elieangles, si me encuentran. Va a ser un taller muy bonito, lo vamos a disfrutar un montón. Y ahora, para que el público lo sepa, ya para terminar, ¿hasta qué día va a estar la exposición? ¿Desde el 1 de abril hasta cuándo? Sí, empieza mañana, primero, al mediodía, y va hasta el 30 de abril. Solo hasta el 30 de abril. Va por todo abril, ¿no? La galería se llama Martín Yepes, queda en Nicolás de Piero a la 938. Es la misma Plaza San Martín. O sea, si tú ves de frente al caballo de la Plaza San Martín, si lo ves de frente, si le ves el rostro al caballo, te vas al flanco derecho
y de frente, saliendo por el flanco derecho, hacia la derecha del caballo, cruzando la pista, te vas a topar con la entrada de la galería, ¿no? Nicolás de Piérola 938, Galería Martín Yepes. ¿Y en qué horario? Creo que abren a las 11 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado, me parece, ¿no? De lunes a sábado. O por lo menos de lunes a viernes, ¿no? Pero ya, o sea, de lunes a viernes ya es interesante, ¿no? ¿Y tienes algún proyecto una vez que termine correspondencia? Mira, fíjate que el año pasado, en septiembre, tuve una muestra personal chiquita en Punto de Arte, con parte de las imágenes que están acá. Todavía está abierta una muestra en la Fundación Euroidiomas, que coge parte del trabajo de acá también. Yo creo que con este trabajo, con este proyecto, con esta exposición, correspondencias, cierro el año. Bueno, la próxima semana, el 8 de abril, el Taller Cono Norte, al que pertenezco, inaugura Vallejo Blues, que es un homenaje en serigrafía y poesía en Euroidiomas, en la Fundación Euroidiomas, a los 100 años de la publicación, de la aparición de Trilce, y 130 años del nacimiento de Vallejo. Entonces, ahí estoy participando con una serigrafía, y posteriormente a eso, en julio, agosto, no estoy seguro, la Municipalidad de Miraflores, junto con Víctor Vich y Jorge Villacorta, están organizando otro homenaje a los 100 años de la publicación de Trilce en la Sala Miro Quesada de Miraflores. Han invitado a 77 artistas, me han invitado a mí, cada uno va a hacer un trabajo relacionado a uno de los poemas de Trilce, y eso va a estar realmente alucinante también. Me parece que es en julio o máximo en agosto que se inaugura la muestra. Entonces, yo creo que con eso ya cierro el año, ¿no? Porque ha sido bastante trabajo. Me imagino. Ahora, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista, y a todo nuestro público, ya saben, ya está en la propia Plaza San Martín, no hay excusa, todo el mundo en Plaza San Martín, así que vayan a verla. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos junto con Alonso en estudio para dar los comentarios de literatura, de estrenos de cartelera y de novedades de la semana en el mundo de la cultura. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento y cultura. Pronto en RCR, emisión de TV por cable. La Derrama Magisterial continúa promoviendo su nuevo esfuerzo editorial, una colección en 6 tomos denominada Nueva Historia del Perú Republicano, que reescribe y actualiza los hechos que formaron al Perú desde 1780 hasta nuestros días. Un homenaje en el bicentenario de la independencia del Perú. Ya está a la venta el tomo 6, La República Empresarial, de los historiadores Jesús Cosamalón y Francisco Durán, último tomo de la colección que abarca hasta el año 2021. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre los aportes que realizan las empresas mineras formales en el país. Hoy conoceremos a detalle este tema. Estas son las ganancias que tiene una minera en un año. Digamos que son 100. De estos 100, la minera, como cualquier empresa o persona natural en el Perú, tiene que pagar impuesto a la renta. Pero, ¿qué es el impuesto a la renta? Es el impuesto que se paga cuando hay utilidades. Por ejemplo, en una mina, cuando se está explorando o construyendo, lo que hay es inversión. Cuando se comienza a producir y vender el mineral,
Primero se recupera lo invertido y después de un tiempo se obtienen utilidades. En ese momento se paga impuesto a la renta. ¿Y hay impuestos adicionales para la minería? Sí, a diferencia de otras empresas, las mineras formales tienen más obligaciones tributarias. Por ejemplo, están las regalías, una compensación que se paga desde que se inician las operaciones. También está el impuesto especial a la minería o el gravamen a la minería. Además, por ley en el Perú, las mineras deben destinar el 8% de sus ganancias para repartirlas como utilidades entre sus colaboradores. A esto se agrega el impuesto por los dividendos, que se paga a los inversionistas. Entonces, de estos 100 que gana una empresa minera, termina aportando 47. Y no nos olvidemos del aporte por regulación, que permite que instituciones como OEFA u OSINRGMIN supervisen las actividades mineras. Si lo comparamos con países con un potencial minero similar al nuestro, como Chile, Canadá o Australia, en el Perú las empresas mineras pagan más impuestos. ¿Y tú? ¿Qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Bien amigos, estamos de regreso en Cinema en los Sentidos para comenzar nuestro último bloque, que es también un bloque, entiendo, muy esperado, que es el bloque de las recomendaciones. Y tengo entendido que hoy día tienes algo especial, Alonso, que has estado planeando desde semanas, desde que dijiste la fecha de regreso a clase. Ciertas recomendaciones que a los maestros le pueden venir bien. Es verdad, porque he dividido mis recomendaciones esta vez en dos categorías: las novedades y las necesidades, ¿no? Que al final se juntan porque muchas veces son lo mismo. Miren, Madeleine Truel, el niño del metro. ¿Quién es Madeleine Truel? Se preguntará usted. Pues es una heroína peruana que militó o participó de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la ciudad de París, ocupada por los nazis. Ella se encargó de falsificar pasaportes que salvaron la vida a cientos de personas. Finalmente fue atrapada por unos agentes nazis, enviada a un campo de concentración y falleció finalmente en una de estas conocidas marchas de la muerte el año 1945. Pero en el 43 ella escribe este pequeño libro, El niño del metro. Obviamente publicó el libro en francés, que es la historia de un niñito que nace y crece en una estación subterránea de metro y nunca llega a salir de este lugar. Muy alegórica la historia porque, claro, en una ciudad ocupada y sitiada por un ejército invasor, el encierro adquiere, pues, una característica muy peculiar y muy singular, ¿no? Entonces, a través de esta historia infantil, Madeleine Truel de alguna manera intenta comunicar la angustia, el miedo, la incertidumbre de unos años terribles para los franceses. Ahora el libro ha sido traducido por Nathalie Villena, escritora peruana que vive en París, y editado por Maquinaciones Narrativa, que dirige con mucho acierto José Donaire Hefken. Así que está ya en librerías El niño del metro, con auspicio del Ministerio de Cultura. El bicentenario no se acabó en 2021, perdón. Y seguimos, hay más bicentenarios en camino. La historiadora peruana Natalia Sobrevilla, docente de la Universidad de Kent en Inglaterra, ha editado este libro, Repúblicas Sudamericanas en Construcción, hacia una historia en común. Es un libro muy interesante que reúne 5 ensayos de 5 historiadores, que cada uno de los cuales revisa los efectos, los usos del pasado y del presente en relación con el impacto que tuvo la guerra de independencia en distintos países de América. Esas son las novedades. Ahora vamos a las necesidades. Hemos vuelto a clases, ¿verdad? Y la lectura debería volver a ocupar el lugar que tuvo en algún momento. Jorge Eslava, a quien mencionamos al inicio de este programa, es un conocido autor de libros infantiles, juveniles, poeta, además, él mismo, y es también alguien que suele reflexionar muchísimo sobre la lectura y el papel tan importante que tiene la lectura en la formación escolar. Y ha escrito este libro, Un placer ausente, Apuntes de un profesor sobre la lectura escolar. Fue editado
hace un tiempo por la Universidad de Lima. Lo traigo, como digo, no como novedad, sino para que los maestros quizás se enteren y quieran explorar un poco más en esta rica experiencia que tiene Jorge Eslava como promotor de la lectura. Un placer ausente que estoy seguro que va a ser un deleite para muchos maestros. Y luego, Daniel Cassany, un lingüista catalán, profesor de lengua muy conocido, sobre todo profesor de redacción, tiene varios libros, hay uno muy bonito que se llama La cocina de la escritura, porque recuerden que la lectura es un problema y la escritura es otro, y van juntos. El que no lee, no escribe. Entonces Daniel Cassany ha escrito este libro, El arte de dar clase, con una serie de recomendaciones, consejos, tips para el profesor, tips para mantener la atención en el salón, tips para hacer dinámicas, ¿no es cierto?, relacionadas también con la lectura y la escritura. Daniel Cassany, El arte de dar clase, estos son libros encontrables en cualquier librería medianamente decente de la ciudad, así que los invito, por supuesto, en especial a los maestros, a que recorran la ciudad en busca de estos preciosos volúmenes. Son preciosos. Y ahora, en el mundo del cine, esta semana está copada, no por estrenos, sino por reestrenos, a raíz de los últimos premios Oscar, que no voy a entrar en detalles, pero muchas veces estos premios no premian realmente el valor artístico, sino más bien el valor político y social de ciertas obras. Así que la cartelera, como casi todos los años en este punto de la temporada, se copa de las ganadoras de los premios, ¿no? Coda, esta película independiente que ganó a mejor película, que habla de la lucha, ¿no?, de una hija entre sus decisiones de vivir su propia vida o quedarse a cuidar a sus padres que son sordomudos. Ajá. ¿No? Es una película además que tiene muchas escenas en lenguaje de señas. De hecho, el actor de reparto es un actor sordomudo y ganó interpretando un papel sordomudo, exactamente. ¿La familia Bellier? Tony O'Shea. De hecho es un remake de una película francesa del año 2001, más o menos 2002. Ya. Un remake estadounidense, claro está, ¿no? Claro, claro. También llega a Movie, esta plataforma en la que ya he hablado, la ganadora a mejor película extranjera, para mi gusto, una de las mejores películas del año. Esto siempre es subjetivo, hablo de la japonesa Drive My Car, título homenaje además a la canción de los Beatles. Es basada en un cuento de Murakami, ¿no?, de un director de teatro que después de tener ciertas pérdidas en su familia amorosas, se ha encerrado en su mundo, en su trabajo, ¿no? Pero empieza a hacer amistad con una chica que es la conductora de su auto, ¿no? Le asignan una conductora en el trabajo porque no lo ven apto para manejar y empiezan a hablar conversaciones sobre la vida, sobre el amor, sobre la existencia, la inexistencia, ¿no? Es una película donde prioriza lo verbal, el diálogo. Una película larga que se cocina a fuego lento, pero muy bien hecha, Ryuki Hamaguchi. Y en Netflix ha llegado, ya fuera de este ámbito de premios, una película que creo que vale la pena ver, no por su director, sino por quien la protagoniza. Hablo de Granizo, la última película de Francella, este famoso comediante argentino, pero que creo que cuando le toca hacer papeles de drama es de sus mejores papeles, posiblemente. Bueno, El secreto de sus ojos, por ejemplo, es un papel espléndido, ¿no? También en El Clan. El Clan. Esta es una película también animal. Mi obra de arte también, es una estupenda actuación. Y acá hace de un meteorólogo fracasado en Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Que no atina ni una. Y después de ser despedido, refugiarse por la vergüenza, ¿no?, intenta volver a reconectarse con su carrera, con la vida, ¿no? Es la humillación pública en Buenos Aires, Argentina. Claro. Ha estado años sin atinar bien las cosas. La gente lo tiene harto porque sus aciertos han sido pocos. Cuando había lluvia, había un solazo, la gente la abrigada, ¿no? Pero él se aísla y empieza a tratar de reencontrarse con su destino, con su profesión, ¿no? Y pensar acerca de lo que hay que hacer el resto de su vida. Una película que está en Netflix, que ya la pueden disfrutar. Y antes de pasar a despedirnos, quiero reivindicar un arte que es la novela gráfica, que por estos lares se asocia mucho con el cómic de superhéroes,
con la novela estadounidense y que suelen ser vistos por sobre el hombro, pero que en lugares como Europa, se ve como un género menor, como ¿no? Europa o en el propio mercado estadounidense independiente, es una forma más de contar historias. Es literatura. Es literatura pictográfica, de manera que combina la pictografía con el arte. Este es Black Sad, el primer tomo de Black Sad de Díaz Canales y José Guarnido, dos autores españoles que se publicó originalmente en francés y que explora mediante este medio historias del género noir, de la novela negra, pero con un dibujo exquisito, basado en animales antropomórficos, con unos colores en acuarelas tremendos. Es espectacular realmente. Y además con un formato más grande del usual, le llaman formato álbum en Europa, que creo que apoya mucho a que gane realce el dibujo. Ciertamente. Si pueden, esto está disponible en algunas librerías acá en Lima, pero si pueden, denle una oportunidad a la novela gráfica, sea cual sea, busquen cuál les va a llamar. Hay europea, hay independiente, hay incluso latinoamericana en Argentina, diversidad de obras que es una forma el más... corto maltés, por ejemplo. Corto maltés, por ejemplo. Es toda una obra de arte. Otra ¿no? recomendación de mi parte puede ser Mouse. Mouse. Y el MetaMouse también, cómo se hizo Mouse, ¿no? Que es esta historia antropomórfica también. Fascinante, acerca de fascinante. Los pobres judíos durante el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Si algo le iba a generar superhéroes, que es una desconstrucción de los superhéroes, que es Watchmen, que es esta obra que enmarca a los superhéroes creados por este autor dentro de la Guerra Fría, ¿no? Y su labor como pro y anti-americanos en un mundo ya desolado. Y es una oportunidad de darle lectura a un género que tal vez de la cultura, a un medio de la cultura que uno no le suele dar una mirada y que creo que debería valorarse como se debe. Haremos votos para que eso sea así. Amigos, muchísimas gracias por su compañía y nada, Alberto. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Cinema de los Sentidos. Hasta la próxima semana. Adiós.